Bienvenidos a Cómic Mundial, vuestro podcast sobre cómics, animación y demás fricadas para YouTube, en colaboración con Nakama Project Almería, la asociación de dibujantes de cómic y de manga de la provincia de Almería, en España. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge López del Decote y estamos en Cómic Mundial, un nuevo programa en el que seguimos hablando del cómic alrededor del mundo. Y nunca mejor dicho, porque hoy sí que vamos a hacer conexión internacional. Recordamos, en el anterior programa estuvimos hablando de Sandman, el cómic de Neil Gaiman, que ha tenido recientemente su adaptación en Netflix. Y bueno, pues estuvimos comentándolo con nuestra amiga Nemesis Castillo, un repaso del cómic, sobre la figura de Neil Gaiman y de cómo se ha adaptado esta serie en Netflix. Y bien, hoy cambiamos, hacemos otro giro de rumbo, hacemos, como he dicho, un viaje de verdad. Y voy a decir que con mucho cariño, porque vamos a viajar al primer país al que viajamos. Fuimos a Perú con nuestro amigo Juan Antonio Limo Giribaldi, un director de animación que, bueno, también indagó en el mundo del cómic en Perú, cómo se había estado desarrollando el cómic en el país andino durante décadas, y me hizo conocer una serie de autores y una serie de personajes muy interesantes. Y vamos a volver a los orígenes y os voy a presentar aquí a una figura que de verdad es muy interesante. Os presento a Luis Morocho desde Lima. Muy buenos días allá, Luis. Hola Jorge, querido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, a todas las chicas también que están aquí, muchísimas gracias, estoy muy contento. Ya contigo hemos conversado ya desde hace un tiempo algunas cosas, yo a Juan, a quien mencionas, lo conozco también, y me parece interesante que los puntos de vista de distintas partes del mundo se hagan presentes, y te agradezco porque esto va a servir para mostrar mi visión de mi trabajo, de la vida, tal vez de hablar un poco de mi ciudad incluso, y de qué soy. Entonces, Nada, de verdad, Luis, es un placer inmensísimo tenerte aquí con nosotros. Vamos, como dice Luis, ya hemos mantenido cierta relación. También estuvimos en un programa de radio de aquí de Almería, el Planeta Duna, con la Asociación de Dibujantes de Cómics de aquí de Almería, de la Duna, con Raúl Moreno también, que has colaborado con él. sí, En fin, el bueno de Raúl, y sí. también, bueno, pues el programa presentado por Antonio Almécija y por Javi Sánchez, que bueno, estuvimos ahí hablando de una serie de cómics, luego lo comentaremos más en profundidad, Luis. Y bueno, la verdad es que de hace tiempo ya tenía ganas de hablar contigo, así en programa, pero francamente estamos de celebración porque próximamente vas a dar el salto al cómic norteamericano por fin. O sea, ¿cómo te sientes? Por Vamos a hablar. fin. ¿Cómo te sientes después de todos estos años de trabajo? Mira, aún ahora lo estoy terminando de procesar porque ha sido una aventura de mucho sacrificio, dolor, angustia, frustración por momentos. Y cuando finalmente se dio y llegó el mail que había esperado toda mi vida, pues imagínate la explosión de emoción que tuve, ¿no? O sea, lloré, dije, no, pues, por fin, porque la Por historia es muy Dios. larga. Yo empecé a mandar mails hace 10 años. A ver, no mandaba Wow, todos los meses, claro. pero el primer mail lo envié hace 10 años. El otro día lo vi y dije, madre mía, con razón no me llamaron. pero, pero mira, ha sido un proceso muy, muy largo. Yo he venido trabajando en distintas cosas. Yo he trabajado para la editorial Gruño, haciendo niños para sus textos escolares, estos que hacen para los colegios. Gruño, SM, Santillana. Y a la par Atalaya y hacía todos estos, sí. cómics. Mm. Sí, pero en Perú, ¿no? Y a la par hacía cómics. Luego he hecho dirección de arte para productoras de 3D, he hecho arte en fiestas infantiles, qué sé yo, caricaturas y eso nunca me gustó mucho, pero Es prefería trabajo. eso a vender hamburguesas en McDonald's, ya sabes. Y a la par hacía lo de los cómics. Finalmente, en los últimos años ya llegaremos a eso. Me he dedicado ya a hacer cómics enteramente, pero cuando llegó el mail, sabes que se me pasó toda mi vida por los ojos, o sea, y se logró. Y es otro nivel de coordinación incluso,
Es algo que me sorprendió mucho. O sea, los mails que te envían, meterte a la base de datos de Marvel, todo es muy interesante y Oh. hasta en eso tenía nervios de cuando mandaba un mail o llenaba mis datos. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿No lo estaré haciendo bien? Ya vamos a hablar con paciencia, Sí, 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 sí. pero muy emocionante, muy emocionante. Luego te cuento la historia de Claro, claro. cómo empecé a entender que podía trabajar allí Ujú. porque antes no era ni una opción. Yo vivo en Lima, vivo en Perú. Además, yo soy de un barrio, digamos, no de gente adinerada ni nada de eso. Entonces, lo mío era dibujar porque me gustaba y ni siquiera era un sueño ni una opción. Y con el internet, que antes de entrar aquí a la llamada hablábamos, ha sucedido algo impresionante. Y mira, hasta dónde llega. Es increíble, Luis, todo esto, de verdad. A mí me da una alegría inmensa cómo nos lo cuenta y, en fin, cómo has conseguido esto. Y bueno, soltaba ahí, hablabas de Marvel y bueno, llevaba la camiseta, aquí me ves, de Spider-Man. O sea, ya para conmemorar, pues efectivamente, que Luis ha dado el salto a Marvel. O sea, este próximo mes de septiembre, si no me equivoco, Luis, se va a publicar el segundo volumen de Marvel Voices Comunidades, un volumen que recopila una serie de historias cortas con superhéroes de origen latino, que ya tuvo su primer volumen en Sí, diciembre de 2021. Y bueno, pues con dibujantes latinoamericanos, de orígenes latinoamericanos, que viven en Estados Unidos, alguno que otro. Y bueno, pues sí, una iniciativa muy interesante. Vemos a personajes como América Chávez, como a Miles Morales, que es el que tú has dibujado, a Ghost Rider, a White Tiger, en fin, una serie de personajes que, bueno, tienen eso, esos orígenes latinos. Y bueno, pues con mucho esfuerzo y mucha tensión también y mucho sufrimiento, como tú dices, por final has llegado a esa meta que ganitas ya, que queda nada, es que ya queda nada, no sé el día exacto en el que sale en Estados Unidos, pero sé que es septiembre, no sé el día exacto, imagino que tú lo sabes. sí, sí. 28 de septiembre 28 de sale en septiembre. Estados Unidos. Y estoy tremendamente emocionado. Los va a escribir, la historia de Miles Morales la escribe Edgar Delgado, que es toda su vida artística ha sido colorista. Ya le están dando la oportunidad de escribir algunos guiones desde hace un tiempo. Entonces Edgar ha escrito un guión muy bonito, es una historia de 7 páginas, pero es ¿sabes qué? Tiene mucho carisma, la historia es muy cálida. Y entonces lo ha coloreado él también, no solo lo ha escrito, lo ha coloreado. Cuando yo vi sus colores en mis páginas, era, aquí viene si quieres la cuento ahora o si quieres después la Un historia de poquito cómo después, un poquito decidí después. empezar a mandar. Uh -huh. Perfecto, entonces es increíble. Yo ya las páginas ya las vi y de verdad me he sentido honrado con el trabajo de Edgar. Que fíjate, Luis, que yo, el nombre de Edgar Delgado, o sea, no controlo demasiado del cómic que se publica en Estados Unidos, ¿vale? Yo soy más de manga y de cómic europeo, pero el nombre me sonaba un montón y digo, este nombre lo he visto antes, seguro, y lo puse en Google y digo, vaya que sí lo conocía, de Ultrapato y de Valiant y tal, Claro, claro, claro. y digo claro que Además, el colorista de Humberto, el legendario Humberto Ramos, que tiene ya como 25 o 30 años dibujando, ha dibujado el Amazing Spider-Man incluso ahí en Estados Unidos. Entonces, sí. Además, también está Fabián Nicieza, el co-creador de Deadpool, en el en proyecto esta, este del recopilatorio, ¿no? en el Del... proyecto, así es. Y también está Paco Medina, otro de mis héroes, que va a dibujar también ahí. Entonces, imagínate, yo cuando me habló Marvel de esto, yo pensé que iba a ser un proyecto muy pequeño, sin mucho, ¿no? Y cuando vi a los autores dije, madre mía, y a mí me están dando a Spider-Man. Tengo estos monstruos alrededor mío haciendo otras cosas. Bueno, me sentí muy honrado y con muchas ganas de trabajarlos. Ya quería hacer las páginas. Y también de aprender, ¿no? De todos estos gigantes, ¿no? De vamos a absorber Por cada supuesto, segundo, por ¿no? supuesto, De esa experiencia. Es que de verdad, Luis, nada por más, supuesto. ya no es decir, es que te van a publicar, no, en Estados Unidos, no, ok, eso, pues vas a ganarte la vida con esto y tal. Es además el aprendizaje, el poder trabajar y compartir la experiencia con esta gente que tiene un bagaje por detrás impresionante y que, vamos, te va a hacer crecer o te ha hecho ya crecer muchísimo seguramente, ¿no?
O sea, es... Mira, si fuera fútbol, yo lo comparo siempre con que te den 20 minutos en el Barcelona o en el Manchester United, o sea, todo el planeta te va a ver, todo el planeta te va a ver y tienes que no cagarla, pues, al menos, y hacerlo lo mejor posible, ¿no? No, pero... Pero felizmente las editoras están muy contentas con mi trabajo y me han dicho que quieren volver a trabajar conmigo. Así que la puerta de Marvel yo creo que ahí está abierta y la relación ha sido excelente desde las editoras, con Edgar, todo ha sido, pero de verdad genial, genial, genial. Ujú, ujú. Bueno, pues Luis, voy a pasar una serie de imágenes. Vamos a hablar un poco de tu carrera también como dibujante, que te conozca más la gente. Y voy a compartir, pues, ya te digo, una serie de diapositivas de un segundito, de los trabajos que has hecho, de lo más destacable, diría yo, o al menos lo que he podido recabar ahí. Seguramente saldrá una cosita más de tu cosecha, ¿no? Pero bueno, para que veáis que esto no es cosa de ni un día ni de dos, que estos son años y años y años en fin, de mucho trabajo. Por cierto, tenemos aquí eso a nuestros amigos de Nakama, a Yusef, a Roxana, a Lucía, que bueno, se han introducido, se han metido aquí en la conversación y al final pues le daremos la oportunidad de que le pregunten alguna cosita al bueno de Luis aquí para ver que comparta su experiencia y sus buenos consejos, sus sabios consejos en su experiencia con Marvel. Y bueno, Luis, aquí tenemos uno de los, bueno, el primer personaje que conocí tuyo, que es el Guachimán. Viene de El una serie Guachimán. de superhéroes que hicisteis allí en Perú, superhéroes peruanos en un sello que era el Med Comics, que esto lo conocí Sí, gracias a Juan Antonio. Y, sí, y bueno, pues me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque tenemos esa referencia de los superhéroes norteamericanos, bueno, gringos, directamente, sí. con una serie de características muy de ellos, es que se nota muy, muy de ellos, en muchos sitios se ha querido emular esas características, ¿no? Ese estilo, esa manera de hacer las historias también, cómo hacer superhéroes o héroes llevar mitos al día de hoy también, que es muy interesante. En España pasó, por ejemplo, con Triada Vértice de Carlos Pacheco, pasó con Claro. Iberia Inc. también de Carlos Pacheco Iberia Inc. y Jesús Merino. En fin, una serie de iniciativas muy curiosas. Y cuando vi esto de los personajes de Mad Comics, aparte de Guachimán, la Chola Power y otros más, Ujú. pues digo, wow, pero ¿qué es esto, no? O sea, qué cosa, qué fenómeno, ¿no? ¿Y cómo surgió todo esto? Mira, yo en realidad Guachimán lo hice porque veía a un dibujante que se hace llamar Bacha en México, que colgaba en internet en la época de Ah, los blogs, Bachan, todavía te sí, estoy hablando del 2000. lo Bachan, conozco, sí, Bachan, del sí. 2007, 2008, él colgaba el Bulbo, que es un personaje que él tenía en internet. Y yo quería hacer un personaje propio y quería colgarlo en internet. Y así empezó la primera historia del Guachimán, fue esa. Pero ¿qué pasa? Yo estudié en Bellas Artes, hice los 5 años de pintura en Bellas Artes. Y ahí tuve un profesor de antropología que, ¿sabes? Tenía una lectura muy interesante de las migraciones que vinieron de la sierra a Lima durante los años 50 y cómo transformaron la ciudad. Lima es una ciudad que en invierno es muy gris, muy gris. Acá se dice que el cielo tiene color de la panza de burro. Entonces, Ay, Dios. la gente que vino de las sierras tiene colores en sus vestimentas muy llamativos y entonces empezaron a pintar un poco la ciudad con sus colores. Y eso dio como resultado una sociedad que tenemos que es, como toda sociedad, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, es una sociedad muy fuerte porque se auto consigue el trabajo, se lo autogenera, se las ingenia para salir adelante, pero a la vez es caótica. Entonces yo quería tomar esa idea, ese concepto de ciudad y poner un personaje en el medio y ver cómo reaccionaba frente a todos estos estímulos. Y me encantaba y siempre me gustó el Spider-Man. Entonces, pero no podía ni quería dibujar a Spider-Man. Entonces empecé a pensar qué personaje podía ser. Entonces, este chico se llama Javier Gómez, que es el Guachimán, viene desde un lugar que se llama Huancavelica, que es la sierra sur del Perú. Viene a Lima a estudiar y cuando ve todo este caos, desorden, de tráfico, de robos y todo lo que hay en Lima, él decide hacer algo por su propia cuenta.
a los guachimán se dice, aquí hay muchos lugares donde, como te digo, la gente se autogenera sus cosas, entonces contrata gente, vigilantes para que cuiden, qué sé yo, una calle o un banco o lo que sea. Y la ropa que usan es muy parecida a la del personaje, por eso el personaje se llama Watchman. Viene de Watchmen. Watchmen, Watchmen, ¡Hostias! Watchman, Claro, de Watchman, Watch, y se vigilante. convirtió en Watchman, el Watch. Claro, claro, de Sí, vigilante, y claro. entonces se pone, le puse la máscara, le puse los lentes y a partir de ahí nació la idea del personaje. De todas Madre maneras, mía. estas publicaciones, dentro de todo son bastante fancineras, ¿no? Nosotros luego Sí, hicimos claro. un grupo con uno de los chicos más de que estaba en MED, también con José Luis Miranda, que tenía un personaje llamado Escorpiona, y junto Escorpiones, sí. con otros autores hicimos un grupo que se llama Cachina Comics y ese paso sí fue más profesional porque en Cachina teníamos a Javier Arevalo, que es escritor y editor, y además está, por ejemplo, Cristian Rosado, que ahora mismo está en Dark Horse trabajando también. Wow. Entonces, Cachina sí fue un grupo, digamos, con varios pasos adelante. Fue después de esto y el Guachimán fue así, se creó para un blog, pasó por esto, llegó hasta Cachina, llegamos a kioscos en todo el Perú, gracias a una distribución muy grande que tuvo, gracias a un diario aquí. Y el Guachimán es mi hijo, yo siempre va a estar mis ganas de volver a él, solo tengo que encontrar tiempo, pero sí tengo ganas de volver a él siempre, siempre. Madre mía, Luis, qué bonita la historia, de verdad. Yo es que alucino con todo esto y os voy a enseñaros también al grupo de superhéroes, bueno, de estos superhéroes Ese era, peruanos. claro. Aquí está, bueno, Guachimán con la Chola Power, que es esta de aquí arriba. Y luego el otro era, ¿cómo? Bueno, retomamos aquí, hemos tenido un pequeño fallo técnico, cosas del directo, no pasa nada, ya estamos aquí con Luis, seguimos conectados a Lima y comentábamos pues los personajes de MS Comics que están aquí, aparte del Guachimán, está la Chola Power, está este que no me acuerdo que parecía como Hulk, que es como era el Destructor o el Ah, Devastador, algo así, descomunal, ¿no? Descomunal, ¿ves? descomunal. Descomunal y los otros personajes también. Que bueno, pues la verdad, Luis, es que ya con esto las intenciones, o sea, cómo fuiste enfocando tu carrera, ya ibas curtiéndote en todo esto, ¿no? ¿Cómo fue el recibimiento del público del Watchman y de otros personajes así en general? Muy bueno, la verdad es que la gente cuando compraba los cómics, yo recuerdo mucho las miradas de aprobación que había entre los chicos que las compraban, chicas, los padres incluso, cuando les compraban las revistas. Y además, como te digo, luego de esto, con Escorpiona y Aguachimán y dos personajes más, Arcángel y Enet, se llamó la otra chica que era de la selva, el personaje, llegamos a kioscos con Cachina Comics y tuvo muy buenas ventas en varios lugares del Perú. Incluso también nos hicieron reportajes, entrevistas, porque, como tú dices, los personajes han logrado tener cierto carisma porque hay mucho detrás, ¿no? Mucho de la identidad nuestra en la forma como se mueven, cómo hablan, en el entorno que los rodea. Entonces, creo que se siente identificada la gente cuando ven con el Guachimán. La idea que yo tenía era que sintieran que podían ser ellos también. Por ejemplo, yo en las historias que hacía, lo ponía en el tráfico. Aquí hay unas señoras, hay unos puestos que venden un líquido que se llama emoliente. Es un preparado de unas hierbas con unas cosas, pero los venden en las calles. Entonces, mucha gente tiene costumbre que cuando se va a trabajar, allí en una esquina antes de llegar al trabajo, pues toman un emoliente, un pan, les venden un pan con algo, con lo que sea que venda la señora y siguen trabajando. Entonces yo lo hacía tomando emoliente, lo hacía en el tráfico, metido en el tráfico terrible que tenemos en Lima, y lo hacía que además se peleaba con el chofer del bus, porque acá mucha gente se pelea con los choferes de bus, y entonces eso le gustaba a la gente que leía el Guachimán, y hasta ahora lo recuerdan con mucho cariño. El otro día vinieron aquí de un diario que se llama Gestión, que es un diario de empresarios y economistas, me hicieron una nota, y el fotógrafo vino aquí a mi casa a tomarme unas fotos, y una fotografía así, cuando vio, yo tengo un muñeco del Guachimán que lo hizo mi mujer, y me dijo, ese personaje no es el Guachimán. Y le digo, ah, sí, yo inventé el Guachimán.
y se emocionó mucho más, creo, que por lo de Marvel. Y me dijo, yo compré algo Chimán, yo lo he visto, oye, felicitaciones. Y fue un piropo, pues fue algo muy bonito que me dijo. Madre mía, qué maravilla, Luis, de verdad. Es increíble cómo un personaje tuyo puede llegar a llegarle a la gente y cómo recibes el feedback de esa manera y cómo les gusta, ¿eh? Es impresionante. Y además que me gusta mucho ese toque de realismo en el sentido de eso de cómo interactúa el personaje con la ciudad, con la gente, esas dinámicas también de vida, esos hábitos de vida. O sea que muy interesante, de verdad. Yo creo, te lo digo en serio, a mi modo de ver en el tema del cómic, yo se lo digo mucho a la gente en la cama, se lo he dicho a mi gente cercana, y digo, en verdad no tenemos que imitar a los grandes referentes del cómic, me refiero del manga, del cómic norteamericano o del francés, sino que decir, de tomar un poco de eso, solo un poco, y luego como digamos, herramientas o un lenguaje, pero luego llevárnoslo a nosotros, asimilarlo a nosotros y contar nuestro entorno también, ¿no? Que no valen menos que el de ellos, ni mucho menos, ¿vale? Y yo creo que en Pero es este que caso lo has es lo que aplicado perfecto. hacen. Es que es lo que ellos hacen. Nosotros conocemos de Nueva York por los personajes, por el Hombre Araña, por todos. O sea, sabemos que el carrito sanguchero es clásico en Nueva York, sabemos que sale vapor claro, hasta que viajas. Si no has viajado, en mi caso, por ejemplo, sabes que sale vapor de las alcantarillas, sabes que los rascacielos, todo eso es por lo que ellos nos muestran. Entonces yo pensaba eso, yo tengo que mostrar mi ciudad, o sea, no tiene que ser como que quiero, como tú bien dices, que imitarlo. O sea, yo quiero copio códigos. Todo eso también lo aprendí de Bellas Artes, es semiótica finalmente, Es símbolos, semiótica, claro. signos. Entonces tomas, qué cosa tomo de aquí y de allá y lo uso en lo mío. Mira, por ejemplo, yo también hago música. Yo hago música en un grupo Sí. de música folclórica de Perú y yo siempre escucho otros géneros y, por ejemplo, digo, a ver, este arreglo de guitarra eléctrica en esa canción de rock me gusta y cómo podría aplicarlo en el género que yo uso. Y solo al cambiar de instrumentos ya suena distinto. Entonces ya armas una armonía detrás, le mueves cosas aquí y allá y construyes algo distinto. Digamos, ese concepto. Pero, por ejemplo, los vientos que usamos nosotros, hay unos instrumentos que se llaman quenas, que son unos Sí, tubos de bambú con agujeros, zampoñas también, varios largos, y yo siempre hago la comparación, por ejemplo, yo trato de arreglar las canciones que compongo, las arreglo como si fueran tres vientos de metal, trompeta, saxo y trombón, como lo hace Grupo Chicago, Tierra en 20 jazz Fuego, y tal. etc. En jazz, sobre todo. Entonces, ¿cómo sonaría ese arreglo en folclore? O sea, no ese arreglo, pienso en esos instrumentos y al momento de ejecutarlos con los instrumentos andinos ya suena distinto a lo que han hecho los demás. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Es increíble. Así mi cerebro va así. Es un poco No, lógico. a mi modo de ver es el camino adecuado. Y bueno, pues hablando de más publicaciones de Luis, vamos a hablar también bueno, esto es Marvel, vamos a dejarlo para luego, de esto, Cajamarca. Cajamarca publicado hablando de la cultura peruana, andina, Cajamarca publicado por la editorial Cascaborra, que por cierto, editorial en la que también ha publicado nuestro amigo aquí de Almería, Adrián García. Aquí tengo su cómic Bernardino de Meneses, muy interesante, muy chulo, muy épico. Y él ha tomado también pequeños Bravo. códigos del cómic de superhéroes, pero aplicados a la época esta de la Edad Media, sobre todo año 1500 y poco, de la época en la que España pues fue a reconquistar o a conquistar la ciudad de Orán en Argelia. Y bueno, pues yo creo que aquí con Santi Servi, guionista valenciano, aquí tirasteis también de esos códigos del superhéroe para explicar la llegada de Pizarro, la conquista de Pizarro al Perú. Sí, mira, a ver, Santi es mi hermano. Santi yo lo quiero muchísimo, he aprendido mucho de Santi. Santi es la persona que crucial, es una persona crucial porque él hizo que yo pudiera publicar en España, porque ¿a qué voy con esto? Y llegué gracias a José Luis Miranda, que es de Cachina, era de Claro, de Neta Cachina. antiguamente de Cachina Comics, que él estaba en un proyecto que no sé cómo llegó a él, por Facebook creo, donde habían escritores españoles que querían publicar en Canadá y a uno de ellos le faltaba dibujante. Y entonces José Luis me dice, ¿te parece que si te invito? Y yo le digo, perfecto, a ver. Y era Santi el escritor. Hicimos las páginas y finalmente no se llevó a cabo el proyecto, pero él quedó rondando la buena amistad que había, la buena onda, y él me dijo,
oye, ¿te parece si planteamos unas páginas para presentar un cómic infantil, que seguro luego hablaremos de él, Sí, sí. pero en el tema de Cajamarca, hasta donde yo tengo entendido, no había autores de otros países que no fueran a España en Cascaborro. Entonces, cuando Julián, se le comenta a Julián, Santi le dijo, bueno, yo tengo un autor que tiene que hacer Cajamarca porque es peruano. Entonces, ¿quién va a dibujar los incas mejor que un peruano? Y Julián al inicio no quiso, Julián. Él le dijo, no, pero no, mira, tú sabes que trabajamos con gente de aquí. Bueno, dije, está bien. Y la persona que lo iba a dibujar finalmente nunca lo hizo, no llegó a hacerlo. Y entonces allí Santi le dijo, mira, está Luis, o sea, ¿qué esperas, tío? Y Julián aceptó y siempre hubo muy buena relación con Julián. Y claro, al momento de dibujar los incas, los paisajes, la sierra que tenemos aquí, y yo no tenía que mirar muchas referencias porque eso yo lo he dibujado cientos de veces y lo tengo ya en el disco duro. Súper asimilado, vamos. Así es, así es, así es. Increíble. Y además me pareció, ¿sabes qué? Aquí ya estas generaciones recientes, no mucho, pero hay mucha sensibilidad con el tema de la conquista, o había mucha aquí en Perú, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que mal entendida en muchos casos, mal entendida en muchos casos, porque yo creo que hemos ganado finalmente todos con las mezclas que han habido. Exacto. Y entonces, y sin embargo, el guión de Santi me gustó mucho, más allá de esto, como guión me gustó mucho, y le dije, sí, vamos. Y bien mencionas tú, y yo le dije, mira, hay una escena, él me conoce, me dijo, en la escena donde ya capturan a Atahualpa, hermano, me dijo, te voy a soltar, o sea, ya tú decides cómo vas a plantear las cosas, etcétera, y me dio, jugamos siempre, ya nos conocemos, ¿sabes? Y ahí pues me solté y lo que me gustan son los superhéroes, así que creo que esas páginas sobre todo son muy de cómic, así de superhéroes con líneas cinéticas, golpes, gritos, en fin, Y además, disfruté mucho. bien, bien, con imágenes bien potentes, ¿no? Hay, Sí, o sea, es que hay un dibujante de España que se llama digo, Fernández, Adrián Fernández, iba a decir el de aquí, que fue el maestro de Jorge Jiménez y en Granada. Y sí, entonces, claro, sí sé quién es. vamos, y Jorge Jiménez, bueno, y una vez le aconsejó a Jorge Jiménez y decía, mira, los superhéroes son como las hamburguesas. ¿Tú has visto en la publicidad del McDonald's o del Burger King que se ve la hamburguesa súper gigante, sabrosa, robusta y tal? Y dice, sí, pues los superhéroes lo mismo, tienes que maximizarlos más que de lo que son, ¿no? Entonces, eso es algo que va inherente al cómic de superhéroes, ¿no? Esa potencia, es que no tiene otra Claro. palabra, ¿no? Y, y, Mira, y aquí además, tengo una Santi muestra me conoce tuya. tan... Mira esto, o Dale, sea, dale. esto, o sea, Ya, es que se nota un montón. Es que se nota. ese es el momento. Mira, te voy a contar algo que a mí me resulta interesante. Santi, además, a partir de esta página hacia adelante, no puso textos. Describió más o menos lo que quería y me dejó hacer. Entonces, yo todo el momento que Pizarro llega a ver a Atahualpa, la cámara, digámoslo así, la toma, la cámara la bajaba, porque Atahualpa siempre se veía como un superhéroe, ¿sabes? Porque él además se consideraba hijo de un dios y todo esto, y lo veían así. Y entonces Atahualpa todo el momento lo vemos desde abajo, hasta que llega este momento, cuando Pizarro sube al anda que tenía y Y lo tira. lo tira hacia el piso, y a partir de allí la cámara baja y vemos a Atahualpa siempre al nivel de nuestros ojos. Eso es un trabajo que yo quise plasmar en el cómic, y Pizarro siempre estaba dubitativo, siempre estaba nervioso, dudoso, hasta ese momento. Y a partir de ahí Pizarro cambia. Y además trabajé mucho el tema gráficamente para que se notara el respeto que se tenían ambos, ¿sabes? Cuando Pizarro, después de que ocurre esto, lo manda a que lo amarren y que se lo lleven, el gesto que él tiene con Atahualpa es muy delicado, no es un... En ningún momento lo está asustando ni lo está golpeando, en realidad, salvo en este. Entonces, todas esas cosas que en realidad de eso se compone un cómic, yo las disfruto muchísimo. Y cuando terminé el cómic finalmente me dio mucha pena porque es como que pasas mucho tiempo con ellos, estás interactuando con estos personajes, los decides moverlos de una manera o de otra, que cuando se van es como que ya no van a volver, ya están, ya no te pertenecen, ya a partir de ahí ya pertenecerán a quien los lee.
todo eso. Y además cuando terminamos dijimos con Santi, a ver, esta es una editorial histórica, vamos a ver cómo toman todas estas páginas de locura, pero creo que bien, ¿no? No, no hay problema. Sí, sí, sí. Además que la editorial Cascaborra produce muchísimos cómics. Sí, Este de Adrián es el número 44, el tuyo no sé cuál es, pero vamos. creo que es el 36, No, o si no sea, me es equivoco. que llevan muchísimos, pero que igualmente están relatando, sobre todo, la historia que no enseñan en las escuelas secundarias, Luis, o sea, la que mola de verdad, con las batallas, Sí, con las decisiones políticas, las estrategias militares, todo lo realmente interesante. Y no, en el año 1500 no sé cuánto llegaron a tal sitio, ya, en el sí, año sí. 1500 tanto no sé cuánto, se murió este, se murió el otro. En fin, dices, Dios, por favor, no, más de esto no. ¿Sabes? Pero te lo Sí. digo como antiguo profesor también, ¿no? Y es como, no, pero hay mil maneras de enseñar este tipo de cualquier contenido de manera mucho más entretenida. Claro, Y desde luego, mira, para los chicos allí en Perú, enseñarles algo como esto, vamos, le entra por los ojos. yo he dibujado el cómic que me hubiera gustado leer a mí de pequeño. O sea, y siempre tenía en cuenta eso. Si yo hubiera sido adolescente o niño, ¿cómo me hubiera gustado ver esta historia? O sea, además que ahora, desde ya antes, ¿no? El anime, el manga, los cómics de superhéroes están muy metidos en nuestro día a día. Entonces, yo quería como que hubiera unos puentes visualmente de eso hacia la Esos historia. códigos. Exactamente, lo mismo, volvemos a lo mismo, a la semiótica, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en esas páginas se ha planteado bien y hasta ahora los comentarios también han sido bastante positivos. Incluso aquí en Perú hay una biblioteca que logró conseguir un par de ejemplares de Cajamarca y me cuenta la dueña de la biblioteca que los chicos quedan encantados, que hablan del Ay, qué cómic luego de bien. que lo leen, le comentan cosas. Entonces creo que sí hemos logrado el objetivo. Sí. Creo que en España en algún colegio también lo han leído, me parece. Seguramente, seguramente. Yo creo que Cascaborra está muy por la labor de distribuir y sobre todo contactar con las bibliotecas escolares y bueno, que poco a poco vayan Sí. introduciéndose en eso. Y te digo yo, Luis, que habiendo vivido 6 años en Francia, te puedo decir que hay muchísimo cómic histórico de Francia y también de la parte de los romanos, también, bueno, que Sí. influyeron mucho allí. Y es como decir, pero ¿por qué no tenemos esto aquí? O sea, y no es como para enaltecer un nacionalismo ni nada de eso, todo lo contrario, es contar historia, No, no, contar nuestra historia sí, de cualquier país, ¿no? Sin partidismo ni nada de esto. Y de verdad, claro, el cómic es una vía maravillosa para poder hacerlo. lo es tal cual y debemos aprovecharlo. Finalmente es una herramienta para contar historias, la que sea. Si está bien contada, siempre va a gustar. Por otro lado, yo escucho varios podcasts de historia que hacen en España y de los cuales yo he aprendido mucho. O sea, te hablo desde Juan Antonio Cebrián con La Rosa de los Vientos Ah, sí, claro. hasta la Biblioteca Perdida. Entonces, hay muchos hablan de Roma, etcétera, y me resulta muy interesante, ¿no? Ujú. Vamos a pasar a otra cosa, si no te importa, Luis, porque bueno, Dale. hablábamos antes de Santi, un segundito, a ver si lo encuentro, que tengo aquí la imagen un poco. El universo, bueno, fue el primer trabajo que hiciste con él, si no me equivoco, este como Sí, infantil. sí, sí. Así que bueno, El estuvimos... universo, Ujú. Sí, dime. dime. Sí, Nada, sí, digo que no. estuvimos hablándolo en No, el planeta Duna, especialmente de este, porque fue cuando se lanzó, ¿no? El cómic. claro, estuvimos con Santi ahí en Planeta Duna. Esta portada es del recopilatorio de los 3 tomos que han salido del universo y que saldrán, porque son las tres historias que hay. Por ejemplo, la primera es de la ley de expansión de Hubble, la segunda es del sistema solar y el tercero es agujeros negros. Cuando Santi, en realidad, ahí empezamos a interactuar. Si ves, ahí en la portada, el niño Álvaro tiene un pequeño muñeco del Guachimán. Que siempre lo ¡Ay, es trato de verdad! meter por ahí. ¡Ay, qué pedazo de cameo! De Guachimán. Jolines. Y durante el cómic aparece incluso varias veces jugando con ese muñeco. Pero bueno, la idea de esto es obviamente un cómic totalmente didáctico. Santi escribe muy bien también y además es profesor pues, de matemáticas. Sí. Entonces, eh, yo sentía un poco también que debía yo también jugar con la dinámica del cómic según lo que el guión requiriera. Si había algo que explicar muy específico, pues
me mantenía, la importancia era del texto, no de la imagen. Pero luego, en los pases que había para narrar la historia y que la historia avanzara, ya jugaba un poco más con la dinámica, movía por aquí la toma, por allá, hacía zoom, me alejaba, los personajes se mueven mucho, entonces creo que yo, como te digo, ahí nos empezamos a conocer y ya en el trabajo y hemos logrado buena química. Y además, yo le tengo mucho cariño por ser uno de los primeros, sí, el primer cómic completo que hice para España, porque también te digo algo, desde Perú nosotros vemos España como un lugar donde pues se publica mucho y posibilidades de, mira tú, de vivir del cómic. Y bueno, ya luego yo, en mi experiencia, me di cuenta que no era tanto así, pero desde afuera, antes de, Sí. sí parece, se Da ve esa así. impresión, ¿no? Da Entonces esa yo empecé a impresión entrar. de eso. Sí, totalmente, es que de verdad, totalmente, porque además tienen buenos autores, muy buenos autores Uf. ustedes. Lo que pasa es que, claro, no se puede competir contra aún con el monstruo de Estados Unidos, ¿no? Incluso No Francia tengo yo también, ¿eh? Francia, por supuesto, yo no tengo la respuesta porque los mismos autores, ustedes no la tienen, entonces yo desde aquí no tengo una visión completa, menos la voy a tener. Entonces, después de haber hecho el universo y Cajamarca, y también he hecho un cómic con Javier Marquina, que aún no ha sido publicado, pero es un cómic de 106 páginas. Uh, Javi está publicando mucho también, pero ahí está, no sabemos cuándo la editora lo va a publicar. Entonces, también en un punto me di cuenta que bueno, en España no iba a poder vivir de los cómics, así que tuve que virar hacia otro lado. Claro, normal, ¿no? Y bueno, para los, sobre todo tus compatriotas peruanos que no, seguramente nos vayan a ver en este video podcast, bueno, comentar que es verdad que Seguro. aquí hay una gran producción en cuanto a publicaciones, es verdad, hay muchas editoriales, ya bastantes con muchos años, Planeta, Norma, ya han cumplido 20 años, me parece, Astiberri, también entre otras, muchas, ¿no? Muchas que han surgido tal. Otras internacionales como Panini también, que publica Marvel en España, en fin, hay muchas, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que se publica mucha traducción, se publica mucho manga, mucho cómic norteamericano, mucho cómic de Estados Unidos, ¿no? De superhéroes, pues Panini por un lado, y luego ECC y algunas que otras editoriales más se reparten DC, ¿vale? Entonces, todo parte mucho de las traducciones, también se traduce bastante BD francés, bande de cine. Entonces, claro, eso le resta espacio al cómic español. Astiberri apostó mucho por autores españoles. Ahora Nuevo 9 y D-Books anteriormente, que eran de Ricardo Esteban, el editor Ricardo Esteban, Sí. pues también apostaba mucho por ello, pero igualmente pues cuesta mucho. Muchos se van a Francia o muchos publican para Estados Unidos también. Entonces, luego son retraducidos aquí. Entonces es ese mal, entre comillas, que tenemos aquí, ¿no? Entonces, para decir, me gano la vida publicando solamente en España, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, siempre se tira mucho de publicar, según si son de novela gráfica, a lo mejor tiran más para Francia, si son más de cómic comercial para Estados Unidos. En fin, anda un poco así la cosa. Pero igualmente hay sellos editoriales que se están moviendo mucho, cada vez hay más festivales de cómic en todas las ciudades de España, incluso en pueblos grandes o ciudades más o menos pequeñitas, rollo de 100.000 habitantes o 50.000 habitantes, incluso bueno, cada vez sorprende más, hay citas muy interesantes. Aquí en Almería tenemos el Festicomic, que es en el Ejido, que es un pueblo que ha crecido muchísimo y vamos, ya es una ciudad prácticamente. Aquí en Almería ya hay varios eventos en la capital, en fin, se está moviendo mucho. Granada, que lo tenemos aquí al lado, es un grandísimo referente del cómic en toda España. Aparte de Barcelona, por supuesto, que es lo más de lo más. O sea, Claro, Barcelona es lo más de lo claro, más. claro. Entonces tienes el Salón del Manga allí, tienes el Salón del Cómic también. En fin, tienes todas las editoriales allí en Está Barcelona. Sagunto, ¿no? También, Sí, Guecho, Guecho. Sagunto. Sí, O sea, sí. mira, yo he estado, te comentaba, en Valencia y en Madrid, y el Salón de Valencia, claro, es una ciudad grande, es Sí. espectacular, pero sí me gustaría volver en algún momento y poder ir a esos festivales que tú mencionas, porque además los autores entiendo que podríamos tener más interacción porque es menos pomposo, ¿sabes? Y es más cercano. Entonces,
yo creo que ahí se puede generar amistades más de las que ya tengo, porque además entre autores hablamos de códigos similares. O sea, ayer yo hablaba con mi amigo José Luis, que te estoy mencionando mucho, Miranda, como 1 hora y media por teléfono y hablábamos de la inclinación del lápiz Genacintiq, del nuevo control que él se ha comprado para hacer los atajos. 1 hora y media hablando de eso, de Conversaciones de detalles como dibujante, total. Total, totales, total. totales, totales. Así que bueno, mira, yo no sé cuál es la solución porque en Perú adolecemos de lo mismo, no hay una industria de cómic. Sin embargo, tienen tanto talento que yo espero que algún día empiece por un lado, se abra una puerta y empiece ahí a entrar toda la posibilidad de que se puedan dedicar, porque claro, no es solo el dibujante ni el escritor, tendría que haber un diseñador gráfico, editor, por supuesto, alguien que ver cómo se imprime eso, cómo se distribuye, etcétera, y que todos ganen lo justo, porque para un cómic de más de 100 páginas y cobrar 800 euros en un año, entre dos o entre tres, si hay colorista, pues como que no sale a cuenta. Ahora, yo tengo que decir algo sí a favor, y por ejemplo, en el caso de Cascaborra. Cascaborra, el adelanto de Cascaborra es mucho mejor que el de otros, y el cambio de moneda a Vaya, Perú me fue muy bien, porque vaya, qué bueno. el cambio es casi 4 veces el cambio de Wow. moneda. Entonces, además, me dicen siempre que soy un dibujante rápido, entonces se A eso cayó viene una bien. de sí, se cayó uno de los proyectos que tenía Julián para cerca al tiempo de publicación de nosotros, de Cajamarca, si podía cubrir ese espacio. Entonces le dije que sí, y fue, nada, terminé y hubo el adelanto y todo. A mí me resultó muy bien lo de Cajamarca también, incluso económicamente, Madre pero por el mía, qué cambio de bueno. moneda. Qué bueno, claro, claro. Eso hay que dejarlo claro también. Eso hay que dejarlo Sí, muy sí. claro, por supuesto. Fíjate, Luis, cómo es el mundo de la globalización, cómo estamos todos ya interconectados con Internet, con este mismo programa. O sea, esto hace 10 años sería imposible. O sea, es impresionante, ¿no? Cómo ha cambiado el mundo y todo, ¿no? Para bien y para mal, por desgracia, pero sobre todo para bien, espero. Y fíjate, a mi modo de ver, esto lo hablamos mucho en nuestra asociación, en la Cama Proya de Almería. Yo creo que para que funcione bien todo lo que rodea al cómic en cualquier lugar, sea a nivel nacional o local, yo creo que lo más importante es que cada uno de los engranajes que participa en esa producción tenga el mínimo nivel de calidad. Y te hablo ya no solo de los dibujantes, los guionistas, la editorial mismo, sino las imprentas, la distribuidora, la biblioteca, todo lo educativo, el fomento de la lectura, en fin, las Sí, tiendas, todo, o sea, todos los que sí, participan, todos, si no está, digamos, óptimamente elaborado, a unos mínimos, tampoco tiene que ser una cosa grandísima, pero a unos mínimos, a decir, bueno, esto está bien y ya está. Si sí, no está cada una de los engranajes engrasados, así sí, metafóricamente hablando, no puede sí, sí. funcionar. Y esa es mi manera de ver las cosas, por lo menos. Mira, y eso que ustedes están mejor que nosotros aquí en Perú, o Sí, sea que claro. Sí, sí. ya imagínate cómo andamos aquí. Claro, claro. No, pero y esto, o sea, mucho. Y ahora seguramente alguno de los amigos aquí de Nakama a lo mejor comenta algo al respecto. Pero bueno, que igualmente creo que cada vez tenemos más herramientas, se ha democratizado más todo lo que le alcance a las herramientas, el conocimiento, los tutoriales, en fin, muchas cosas Sí, que han surgido, ¿no? lo, lo que tú dices, antiguamente, incluso solo para referencias, Las tenía referencias. libros de fotografías de todo, porque no había internet. Quería saber, yo veía los cómics y eran cuando después de los nombres, estos que yo veía, cuando empecé a ver sus caras, empecé con fotografías que por ahí soltaba alguna revista que hacía entrevistas o algo, era la única fotografía que yo tenía de ese autor, o cuando llegó el internet empecé a ver cómo hablaban, cómo se movían, cómo dibujaban. Yo pensé que eran genios que simplemente les salía el dibujo bien y ya, pero luego vi un video de Jim Lee borrando y borrando y borrando y borrando y borrando y borrando lo mismo y decía, ah, mira, esto es. Escuché charlas de Carlos Pacheco que impresionantes, donde comentaba todo lo que él piensa
para plantear una página de cómic, qué películas tiene referencia, toda arquitectura, todo. Y ahí empecé, por ejemplo, también, una de las primeras personas que busqué fue Humberto Ramos, Humberto para Ramos, lo de los claro. cómics también, y las charlas de él diciendo, mira, te van a decir que no, te van a decir que no, pero tú dale, otra vez inténtalo, vuélvelo a intentar. Y todas esas cosas me cambiaron el chip, ¿sabes? De lo que yo pensaba. Ujú. No, de verdad. Porque Es que es yo, eso. Fíjate, Luis, que tuvimos aquí en Cómic Mundial al dibujante Gonzalo Ordóñez, conocido como Genzomá, un dibujante chileno extraordinario que ha trabajado con grandes compañías de videojuegos también, haciendo concept art, entre otras muchas cosas. Y decía que él vivió la llegada del VHS, de los vídeos de VHS a su casa, y es decir, que antes solo podías ajá, ver la película cuando la emitían en televisión después de verla en el cine, y si la claro, pillabas, la pillabas, y si claro, no la pillabas, te aguantabas, te jodías, lo digo así sí, tan llanamente. Y sin embargo, sí, llegó el VHS y el poder grabar la película y poder reproducirla, retroceder y pausar y decir, voy a dibujar esta escena, o lo que sea, o a ya, este sí, personaje. ya, Eso fue ya un salto que parece muy pequeño, pero en verdad fue muy grande, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas totalmente, eh, totalmente, totalmente. es alucinante. Ahora, Bueno, Luis, pues vamos a pasar a hablar ya de lo importante de tu historia, de cómo conseguiste llegar a Marvel, entre unas cosas y otras. Por cierto, hemos tenido algunos problemas técnicos, pero no pasa nada, seguimos aquí con Luis. Y bueno, pues volvemos a conectar con Perú. Y bueno, Luis, cuéntanos cómo ya diste el salto a poder contactar con Marvel y poder presentar proyectos. bueno, la historia con Marvel es bastante bonita, compleja, larga, de sufrimiento también por la angustia que uno tiene cuando envía los portafolios. La primera prueba que yo hice de Marvel fue hace como 10 años, no, fue exactamente hace 10 años, y el otro día la vi, y de verdad yo también entendí por qué no me llamaron. Entonces, faltaba mucho, ¿no? Yo estos cómics que hemos venido viendo, los he ido haciendo paralelamente al trabajo que yo he tenido como ilustrador y dibujos para diversos clientes, desde editoriales infantiles o educativas, ya sabes, esos libros de matemáticas, libros de esas cosas, haciendo storyboards, haciendo arte conceptual, dirección de arte, en fin, de todo. Y tal vez desde Cajamarca ya para adelante es que pude dedicarme a hacer exclusivamente cómic, que era lo que yo quería hacer, y a cierto tiempo enviaba pruebas. Marvel cuando, espera siempre que envíes unas 5 páginas de algún personaje en concreto. Y cómo nació esta idea de poder enviar pruebas. Yo no sabía nada de eso, ni te lo tenía pensado, porque pues aquí en Perú, ya sabes, eso era, leíamos cómics, llegan, por supuesto, pero como opción de trabajo, digo, ya es otra cosa. Ujú. Y yo también hago música en un grupo de música andina, folclórica, peruana, y canto, y toco un instrumento que se llama charango, que es una especie de guitarra pequeña, ¿no? Que nació justamente a partir de que los españoles vinieron aquí a Perú y se mezclaron las dos culturas y salió este instrumento. Bueno, estaba en México y el último día, antes de irnos, mis amigos, estamos en Puebla, me dicen, vamos a ir a DF a pasear. Le dije, no, yo me quedo, algunos nos quedamos. Y empecé a caminar por una calle donde había un kiosco, donde vi unos cómics que me llamaron muchísimo la atención, porque a mí me gustaba mucho dibujar la gráfica de esas con las manos grandes, los pies grandes, que por ejemplo tiene el pintor ecuatoriano apellidado Guayasamín. Y cuando llegué a esos cómics, eran unos cómics que tenían esas características. Era el Spectacular Spider-Man, era el título, y estaba dibujado por Humberto Ramos y coloreado Oh, por Edgar Delgado. Y me voló la cabeza, me maravilloso. compré todos los que tenía ahí porque son increíbles, porque además es una gráfica que en lo personal me gusta mucho, ¿no? Y empecé a investigar y a buscar quién era Humberto Ramos, quién era Edgar Delgado, y ahí fue donde vi unos videos donde Humberto contaba su periplo hacia este gran sueño, ¿no? De convertirse en autor de cómics en Estados Unidos. Y lo que más me sorprendió, o de las cosas que más me sorprendieron, fueron de que él hablaba mucho acerca del rechazo que había tenido al inicio. Y yo, es que no es que nacen genios y se les abren todas las puertas. Entonces, él decía, me rechazaron, me dijeron que no, que tenía talento, pero que tenía
que regresar al otro año con un portafolio mejor hecho. Y dije, ah, mira, entonces, y luego decía, yo paso varias horas sentado aquí en mi estudio trabajando. Y también decía varios consejos que me ayudaron a ver qué se podía. Pero también decía, finalmente los gringos no son mejores que nosotros, pues. O sea, tenemos la capacidad y se puede. Y a partir de ahí empecé a buscar guiones, empecé a ver cómo enviar. Hasta que, ay, mira, incluso me contacté con alguna gente o más de una gente español para ver si querían llevarme y querían llevar mi trabajo. Y siempre había comentarios acerca de que no estaba preparado, que me faltaba una cosa u otra cosa, o muchas cosas, lo cual se contradecía con lo que en realidad pasaba, porque yo seguía teniendo trabajo haciendo cómics ya para Estados Unidos, ya para alguien en Canadá, ya para España, ya seguía teniendo por ahí. Entonces yo decía, no pueden estar tan equivocados los editores. Tal vez simplemente es que mi estilo no les gusta o lo que sea. Bueno, contacté con un agente de Estados Unidos y el agente de Estados Unidos me dijo, pues me gusta tu trabajo, ¿qué tal si haces una prueba para Marvel? Y yo tenía un guión ahí de Spider-Man, que es un personaje que a mí me encanta. Y entonces hice una prueba de Spider-Man, hice una prueba con la gata negra, que también está ahí por ahí en mis redes. Eran 5 páginas y entonces la envié y ese agente me dice, mira, lo mismo a los españoles, te falta esto, te falta lo otro, no sé si no estás como para enviar ese portafolio a Marvel, podemos enviar a una empresa pequeña, a ver qué nos dice uno de los editores, pero no te prometo nada, bla, bla, bla. Y yo dije, esto ya está, no puede ser. O sea, yo estoy convencido que puedo cumplir con las fechas, que puedo cumplir con todo lo que se necesita. Entonces yo lo envié directamente el mail y a los pocos días el coordinador de talentos me dijo, Luis, muchas gracias, pronto vas a tener noticias. Y me emocioné porque dije, ¿pero qué significa eso? Qué Conozco gente ambiguo, ¿no? que Qué espera. ambiguo. Claro, porque conozco gente, justo le comentaba a un amigo y me decía, bueno, a mí me dijeron eso y nunca me llamaron y nunca me dijeron nada. Otra gente sé de gente que le decía, bueno, en 3 meses nunca más me dijeron nada, en 5 meses, en 2 años. Entonces no me Uf, quería ilusionar claro. por nada. Muy difícil, imagínate esos días, porque estás cerca, pero como que no estás, sí que no. Y a la semana me llegó un mail de la editora con la que he trabajado, una de las editoras, y me dijo, Luis, nos ha pasado tu muestra, nos gusta muchísimo y te queremos preguntar si es que quieres ser parte del Marvel Voices que estamos armando ahora y nos falta, y queremos preguntarte si quieres dibujar a Miles Morales, a Spider-Man. Y ahí Oh, sí fue la explosión. Es como que mi vida hubiera pasado por mis ojos, ante mis ojos, y me recordaba yo cuando mi madre me llevaba al centro de Lima a comprar estos cómics de Spider-Man. Bueno, mi madre falleció cuando yo tenía 18 años, ¿no? Varios años después de eso, de que yo era niño. Entonces, fue muy emocionante, o sea, se me salían las lágrimas de la emoción. Y yo le dije, por supuesto que sí. Esta portada que tú ves salió, la nota de prensa salió el mismo día que me preguntaron. Y si ves claro. en la nota de prensa, dicen los nombres de todos los autores y de todos los personajes, y en la parte de Miles Morales de Spider-Man dice solo el nombre de Edgar, porque ese día me estaban preguntando a mí si es que yo me imagino la nota de prensa se arma antes. Entonces, Claro, claro. eh, no, por eso no está mi nombre, era el único que faltaba. Y yo había hecho una prueba de Spider-Man, así que imagínate, calzó, todo perfecto, así los astros se alinearon. Claro, claro. Y bueno, este es el número que salió en diciembre del año pasado, Luis, ya estás ahí dentro. La verdad es que es increíble cómo llegaste, o sea, paso a paso y con esa tensión y y bueno, digamos, esos nervios, esa inquietud de decir, madre mía, me llaman, no me llaman. Pero bueno, ya creo que fue el momento, como tú dices, se alinearon los astros, pero también ese cúmulo de trabajos que ibas haciendo, al final fueron sumando y sumando y sumando. Yo creo también a ti a nivel profesional, de cara a también cómo tratas con los editores. También has mencionado en algunas ocasiones que he Sí. visto a 2 editoras que coordinan este proyecto de Marvel Voices, que creo que son de origen latino. Y bueno, pues si no me equivoco, vaya, ya me corriges. Y bueno, parece que habéis trabajado muy bien juntos, ¿no? En todo este proyecto.
Sí, Lauren Amaro es de origen latino y Sara Brumstan, ella no, pero están muy, muy interesadas en mostrar, es que me gusta mucho eso de Marvel, ¿no? Que está interesada en mostrar distintos puntos de vista de autores de distintas partes del mundo. O sea, cuando tú conoces el entorno en el cual se mueve o se podría mover este personaje, puedes aportar cosas desde tu punto de vista, ¿no? Nosotros como latinos tenemos una forma de hacer las cosas, de movernos, de vivir, que es muy particular, como cada región del mundo. Entonces podemos aportar ciertas cosas. Los dibujantes españoles, aunque no lo crean, tienen mucho, se nota mucho, aunque hagan superhéroes, del tono europeo, ¿no? Está Mm, presente, aunque, mm. aunque claro, ellos no sepan cómo, pero está obviamente. Más barroco Entonces quizá, sí, ¿no? la relación sí, O sea, el tono español como más sí, barroco, sí, ¿no? ¿Verdad? sí, Yo qué sé, es un sí, poco la sí, sí, impresión sí, que es tengo. todo. Hay, por ejemplo, yo en la RAS veo mucho manierismo, por ejemplo. Ajá, en la raza. Muchas cosas, sí, sí, y cosas orgánicas en cuanto a siluetas, en cuanto a composición, que tal vez, como te digo, ellos mismos no los ven, pero están Claro, presentes. claro. Entonces, en fin, la relación con ellos ha sido muy buena. Me pusieron una fecha de entrega que, como yo ya vengo trabajando tal cual, o sea, yo antes de entrar a Marvel, yo ya me mentalizaba a trabajar como si estuviera en Marvel o en una empresa como esa, o sea, cumpliendo con los tiempos, con la mejor calidad posible, con las herramientas adecuadas en el Clip Studio, el tamaño de página. O sea, yo seguí usando para Marvel el tamaño de páginas que yo uso siempre para trabajar, porque yo ya lo tenía, ya lo había aprendido, había estudiado acerca de eso, cómo hacerlo. Y yo entregué una semana antes el material a Marvel. Entonces me han dicho que quieren volver a trabajar conmigo. Yo creo que a partir de que sale el 28 de septiembre este cómic, creo que Ojo se al van a empezar a dato. abrir puertas. Sí, el 28 sale allá en USA y creo que se van a empezar a abrir puertas ya de ese nivel. Creo que otros editores van a ver también mi trabajo y bueno, espero yo que llegue, ¿no? Que llegue eso. Claro que sí. Desde luego, Luis, debe ser muy emocionante ver ya tu obra publicada de esa manera, a ese nivel. Y vamos, con gente de tanto nivel, esta experiencia que hablábamos de poder estar con Edgar Delgado, que bueno, comenté bueno, que había sido colorista de Ultrapato. Y bueno, pues Sí, lo puedo sí. compartir aquí, por cierto. Mira, aquí tengo una de las portadas. Oh, Y, Ultrapato. y vamos, Mira, y yo voy a buenísimo. contar, te voy a contar algo. Él tiene unos cómics llamados Los Valiant. Los Valiant, Y hubo sí. una época que él empezó a mencionar que en sus redes, hace muchos años, que quería como que volverles vida. Y yo recuerdo que hablé con él, y ahí están las conversaciones, porque nos ¡Hoy, recordamos de madre! eso el día que volvimos a trabajar juntos. Y yo le hice unos diseños de sus Valiant a mi estilo y se los envié y me dijo que le gustaron. Y luego me dijo como que íbamos a seguir en contacto y nunca más hablamos. Y entonces, ahora que salió lo de Marvel, ahora que salió lo de Marvel, me ¡Ey! dice, Luis, hola, tú vas a pintar, tú vas a dibujar mi cómic, ¿no? ¡Teléfono! Y yo le dije, ah, sí. Y yo le dije, es que no era tan malo. ¡Ay, qué Y no, le bueno! dije, sí, Edgar, tú eres uno de mis héroes y mira, estoy muy feliz. Yo sigo emocionado porque Edgar realmente es uno de mis héroes del cómic. Ujú. Yo he buscado pintar mis cómics como aprendiendo de cómo a ver, yo tengo la teoría de Bellas Artes, de teoría del color y todo eso, Claro, pero hablando de la técnica del digital, ¿no? O sea, yo he pintado mis cómics según cómo vi unos tutoriales que él colgó hace muchísimos años y se lo he dicho y se lo digo constantemente. Es un placer. O sea, yo no me pensé de que mi primera experiencia iba a ser en Marvel, primero con un Spider-Man, segundo con Edgar, que es genial, y además que iba a ser tan amable el trato de las editoras, ¿no? O sea, ya te ujú. digo, desde que te llega el mail y dice Marvel, y tú ves allí a los superhéroes, a los Vengadores, y entras a la base, te ponen en la base de datos, luego viene Uf, otro mail de madre mía. cuando llegue el contrato, y, o sea, a ver, todo esto seguramente para la gente que es en Marvel, bueno, pero hay una Ya el primera día a vez en la que día. ocurren las cosas que es
es inolvidable. Ujú. Desde Claro, es luego, inolvidable uf, y me tocó vivirlo con mucha emoción. madre mía, ya hacías la comparativa también futbolística de decir, mira, esto es como si te dejan 20 minutos jugando con Sí, el Barcelona o con el Manchester United, o sea, esto de verdad es sí. tremendo, ¿no? Y bueno, Luis, por temas de confidencialidad, todavía no nos puedes chivar cositas de la historia de Marvel Voices, ¿no? De Miles Morales. Lamentablemente, y esto también lo veía antes yo desde afuera con los autores que ustedes que tienen, por ejemplo, en España, que siempre dicen esto, y bueno, ahora me toca decirlo a mí, no puedo decir absolutamente nada. Lo único tal vez que me adelante, no sé si, pero me han dado una Eh, posibilidad de co-crear con Edgar un personaje nuevo. Pero no puedo decir ni uh, cómo es, ni qué va a ser, ni absolutamente nada. Pero imagínate, entrar por primera vez a Marvel y por esta puerta, es que no lo podía creer. Yo despertaba todos los días pensando, estoy trabajando en Marvel. O sea, ya es una historia pequeña, ¿sí? Pero aún así lo he logrado con mi estilo, que es otra de las cosas que algunos agentes me decían, cierto, no, te tienes que parecer a este o a otro no, para para yo nada. poder conseguir este trabajo, claro. Y yo decía, no quiero que sea así, no, quiero que sea, y si me van a rechazar, quiero que sea porque soy yo como soy, y si me van a aceptar, quiero que sea porque soy como soy. Y Totalmente, mejor morir siendo uno que vivir tratando de ser otro, ¿no? De copiar a otro. Así efectivamente. que ya Si está. Y es mira, que, vamos, sucedió. eso, Y sí, por es eso, que pasó. mira, Sí, sí. Dime, dime, tal dime. vez, tal vez esto le ayude a los dibujantes que estén viendo esto. Eso me ayudó a que las decisiones que yo tomaba en el story, en cómo plantear la narrativa de las páginas y cómo movía las tomas, eso me ayudó mucho en estar seguro de lo que yo estaba planteando. Porque si tal vez me hubieran contratado para que me pareciera, o sea, pareciéndome a otra persona, esperando que me parezca a otra, hubiera tenido que pensar cómo esa otra persona pone la cámara según la acción que va a ocurrir, cómo hace el brazo, cómo sombrea, y hubiera sido un dolor de cabeza. Pero Para nada, felizmente para nada. confié y confiaron en mí por mi forma de dibujar y eso me daba mucha seguridad. Y efectivamente, cuando yo mandaba los mails, yo tenía la duda, ya sabes, el síndrome del impostor además, y pensaba, me van a decir que no, no, mira, ¿sabes qué, Luis? Para nada, no queríamos esto, gracias, déjalo ahí, buscaremos a alguien más. Era una tensión de las horas, ¿no? Esperar la respuesta. Pero felizmente siempre fueron positivos, amables, les gustó mi trabajo y pues hemos seguido todo el proyecto muy bien. No, claro que sí. Y además, lo importante también es el feedback que va a recibir después del público, también entre, no sé, o sea, para ti mismo, ¿no? El decir, ¡buah! Tengo ya la obra aquí publicada. De cara al futuro también, ¿cómo vas a proyectar tus proyectos, valga la redundancia, ¿no? Entonces, sea con Marvel o con otra editorial distinta, porque las hay muy buenas también. Están Boom, está Image, está Dark Horse, Sí, está, en fin, sí, sí. hay montones muy interesantes que no se conocen tanto fuera de Estados Unidos, pero jolines, que son muy buenas. Y vamos, gente que yo que sé, de España, por ejemplo, en Más Ríos empezó haciendo Doctor Strange, Emma es espectacular. espectacular, increíble. Y empezó haciendo Doctor Extraño, pero un poco así como tampoco sin hacer demasiado ruido, pero desde Image bueno, pues Sí, la ficharon para hacerle este, ¿cómo se llama? Que es un La Buena western Muerte, mezclado ¿no? con, ¿cómo? Perdón, perdón. La Buena Muerte La puede Buena ser. Muerte, sí, La Buena Muerte se llama. sí, eso, es Es que me que es confundo el nombre en espectacular. español y es increíble. Y vamos, Es que increíble, es increíble. se hizo más famosa por el cómic con Image que con el Doctor Extraño. O sea, tú fíjate qué cosa. Claro. Y esto nadie te Mira, puede decir A que no Gabriel pasa. va con. Gabriel Balta, Sí, madre perdón, mía. disculpa que te corte. Nada, sí. Con Gabriel Walta, mira lo que hizo, lo que está haciendo ahora. O, bueno, también hablaba del brasilero Gabriel Va con Umbrella Academy. Ah, sí, Y, también, también, y también. ellos, él y su hermano gemelo, siempre quisieron hacer cosas tipo las que hace Dark Horse, ¿no? O proponer sus cómics. Es que cuando ya una marca como esta te endosa, digamos, te da la base, o sea, dice, mira, ya publicó con nosotros, o sea,
o yo he publicado, me han dado la oportunidad de publicar en Marvel, ya te da ese respaldo, que quiere decir que entregas en las fechas, que es fácil trabajar contigo, que tienes la capacidad de entender el guión, de entender lo Claro. que desean. Hay varios factores que son sobreentendidos una vez que publicas en estas cosas y, y por eso creo que ya entras a ligas mayores inmediatamente. Por ejemplo, David Rubin también ha David logrado Rubin. desde el cómic, no de Marvel ni de DC, ha logrado. Yo tengo varias obras de David Rubin, porque me gusta Me gusta mucho el estilo también. que tiene, cómo plantea la narrativa. Me gusta, es un autor que sigo mucho. Ujú. Pues Luis, de verdad, yo me alegro muchísimo de que ya hayas llegado a ese punto, que eso te va, vamos, ya te ha enriquecido y te va a enriquecer aún más a nivel, vamos, profesional y también personal de todo esto, de lo que venga de aquí en adelante. Y vamos, le tengo unas ganas tremendas ya de que no solo salga en Estados Unidos, sino que llegue también a España de alguna manera, por Dios, que esto, a mí, este tipo de recopilatorio, a mí, de historias cortas, Ojalá. de juegos de estilo, a mí me encanta. Decir, ay, mira, este personaje lo toman con un Sí, estilo, lo hacen con un tal enfoque. A mí eso me encanta ese tipo de cosillas. Y bueno, pues vamos a aprovechar estos últimos minutos ya de este programa, pues para hacer una pequeña ronda de preguntas con nuestro amigo aquí de Nakama, ¿vale? Que, bueno, pues tienen ganas de saber algunas cositas, a ver si responden. Pues bueno, vamos a pasar a una ronda de preguntas con los amigos de Nakama. Cambiamos de espacio. Y bueno, Roxy tenía una pregunta que hacer. Adelante, Roxy. Hola, un placer conocerte. hola, Es ¿qué siempre tal? una inspiración conocer a artistas que empezaron pequeños y llegaron a algún sitio, ¿no? Porque todos nos sentimos así, vemos a los grandes siendo grandes y es como, pero ¿cómo han podido llegar a eso? Y bueno, se puede, ¿no? Al final. Sí, Eh, sí, sí. sí, ¿no? Pues yo tenía dos preguntillas, de hecho. Una, comentaste sobre enviar pruebas a editoriales y como que la ibas enviando, por ejemplo, a Marvel cada X tiempo, ¿no? Pero antes de Marvel también enviarías a otras editoriales, a otros sitios, ¿no? Y yo justo estuve hablando con una amiga que quiere trabajar en cuentos infantiles y decía de mandar cada mes el mismo portfolio. Yo le dije, yo creo que el mismo portfolio cada mes no está bien. No sé cómo se haría lo de enviar, porque tampoco es cuestión de ser muy pesado. Y claro, ella decía, no, es mejor enviarlo cada mes porque normalmente no lo leen porque reciben muchos correos. Entonces, algunos Mm. lo leerá. No sé yo cómo decirte será eso. A ver, lo que pasa es que si envías el mismo mail no se ve la mejora y cuando descubran tu mail y si quieren trabajar contigo, es que entra en una cadena, o sea, simplemente tienen que buscar tu nombre en su bandeja y aparecerán todos los mails que has enviado. Entonces, si ven el mismo mail, van a decir, oye, esto lo hiciste Claro. hace un año y ¿por qué no has hecho algo nuevo? O sea, más, lo que Claro. quieren ver o te suelen decir que es cierto a la hora de trabajar, es que tienes que hacer una prueba, es una promesa de lo que tú vas a poder cumplir. Entonces, tienes que poder enviar páginas que tú vas a poder hacer en un día, entintar y en un día, terminar de dibujar y entintar en un día a partir de que entregas el story. Entonces, si no lo puedes hacer, si esa página te ha demorado en realidad 3 o 4 días, pues vas mal, porque las fechas de entrega suelen ser muy apretadas, digámoslo así. Entonces, yo no recomiendo eso. Yo lo que recomiendo es que además, a ver, recomiendo hacer pruebas seguidas y de distintos personajes para uno mismo aprender a hacer coches, aprender a hacer edificios, aprender a hacer cabañas, sillas, distintos tipos de sillas, distintas formas de vestirse de las personas, etcétera. O sea, uno aprende, nunca se pierde, porque yo estoy seguro que cuando vieron mi prueba, la que hice al final, habrán visto hacia atrás lo que he enviado y habrán visto la evolución que he tenido. Yo antes de esa prueba ya había enviado una incluso hice una de la Liga de la JLA y también se la envié. Y había hecho una anterior de Kamala Khan y de Miles Morales también, y también se la había enviado, con muchísimo más detalle y más trabajo que todo lo que había enviado antes. Entonces yo estoy seguro que cuando vieron esta última que hice, tiraron para atrás y vieron mis mails y dijeron, bueno, sí, ¿no? O sea, sí, está allí que puede hacerlo, porque aquí este es un tipo de trabajo en el cual no puedes entrar a practicar. Este tipo de empresa solo te contrata si es que estás listo para publicar.
no de práctica. O sea, Marvel es una empresa tan grande que no va a aceptar a un trabajador que no pueda dar lo que ellos esperan, un estándar mínimo, o sea, y sin contar que entregar a las fechas. Pero como tú bien dices, también envié a otras empresas, a Dark Horse, a varias, pero nunca contestaban. Lo que pasa es que también es cierto que llegan tantos mails que probablemente no te vean, pero cuando te vean, tienes que dar la mejor impresión tuya. Si mandas el mismo mail, o sea, no es serio, porque ellos sí entienden además que tú debes saber incluso enviar el mail, incluso responder los mails bien, porque si no puede comunicarse contigo tampoco creo que te van a tomar, ¿no? Claro, claro. Esa Sí, es otra Rosy. pregunta, esa es otra pregunta que me surgió porque yo estudié un máster, ¿no? Y nuestro profesor nos contó un poquito sobre cómo enviar correos y tal, pero nunca me queda claro qué es realmente lo que una editorial espera que escribas en ese correo, cuánto, porque me imagino que ellos no tienen mucho tiempo para leer, entonces tienes que No, ser lo más conciso posible. ¿Qué es lo que les mira, yo cuentas? te cuento mi experiencia, mi experiencia. Primero, además, y recuerda, al menos eso me dijeron, y no está de más, poner al final un link con tus Twitter, Instagram o el portafolio que tengas, porque puede ser, es que cada historia es distinta, pero puede ser que te empiecen a seguir o empiecen a seguir tu trabajo en redes y por ahí vean que lista o ellos consideren que estés lista y te puedan llamar. Siempre suma, puede que no, pero y si sucede, entonces mejor por si acaso, puedes ponerlo. Lo otro es que yo, en el caso del último mail con el que me tomaron, fue que yo expliqué que en esa prueba estaba haciendo un Spider-Man bastante adolescente, porque yo sentía que me ayudaba mucho al momento de plantear las expresiones que estaba haciendo yo en esa prueba en concreto. Y dio la casualidad que necesitaban un ilustrador para Spider-Man, para esta Marvel Voices. Y todo se dio. Tal vez si hubiera mandado una prueba de Hulk o de Thor o de Iron Man, tal vez no hubieran visto lo que necesitaban ver. Entonces nunca se sabe, pero siempre tiene que ser lo más profesional posible. Por otro lado, no solo enviarlo, sino colgarlo en tus redes, porque nunca se sabe qué puede ocurrir. Y yo he redireccionado mis redes sociales hacia el hecho de agregar gente que me puede dar trabajo. Y esto quiere decir que incluso más que dibujantes, que aprendo mucho de muchos dibujantes, más que eso, de editores independientes de Estados Unidos, de escritores con los que puedo hacer algún proyecto. Y ellos, o sea, bien mencionas, no es Marvel directamente donde yo empecé a trabajar en Estados Unidos, han sido con editoriales pequeñas, independientes que hacen Kickstarter y cosas así, que me dicen, oye, me gusta tu trabajo, ¿cuánto cobras por página? Y bueno, yo he ido subiendo mis precios a medida que he ido avanzando los proyectos, porque tengo mejor material para mostrar, pero ya he hecho muchísimas páginas. Entonces, son pasos, ¿no? Es un camino escalonado, al menos desde mi punto de vista, que tiene más que ver con el trabajo y la persistencia que con tener un don espectacular que yo considero que tengo más oficio, más tenacidad que otra cosa, ¿no? Así. Bueno, Roxy, muchas gracias por las preguntas. ¿Alguno de nuestros amigos quiere hacer alguna pregunta con respecto al trabajo de Luis o algo sobre el mundo profesional? Sí, Yusef, yo ¿quiere tenía una preguntar algo? pregunta. A ver, Sí. Yusef, dispara. Buenas, Luis, es un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Tengo una preguntilla, bueno, una preguntilla doble, pero que creo que se podría responder. Mientras estás, o sea, realizando tu arte o tintando una página o realizando cualquier cosa y tomas un descanso, ¿no te suele ocurrir o sea, aunque Marvel tenga el tiempo limitado, ¿no te suele ocurrir que aunque vayas a acercarte al folio a dibujarlo, como que no tienes fuerzas o directamente como que no te salen las ideas? O sea, tienes todo en tu cabeza, pero no, como que no quieres dibujar o No consigues, radicalmente o algo así. o sea que no consigues Ah, plasmar en el papel, te bloqueas, básicamente, ¿no, Yusef? Sí, sí. Mm. A ver, ¿cómo nos motivamos? ¿Cómo resolvemos esto, Luis? los bloqueos en el ser humano son naturales. Lo que hace la diferencia, en realidad, ser profesional es el hecho de que tú tienes que trabajar todos los días, y eso también lo escuché de Humberto Ramos, trabajar todos los días
así estés cansado, tengas sueño, te haya ido bien, te haya ido mal el día anterior, no importa, tú tienes que estar todos los días. Yo estoy todos los días aquí tengo aquí la Cintiq, que ahora la tengo apagada, pero todos los días me siento y trabajo, porque lo importante es entregar en la fecha. Yo nunca he fallado en ninguna fecha de entrega. Ojo. Entonces, y por eso tengo trabajo, porque si no, no entregara, no tendría trabajo. Entonces, Jack Kirby decía, sí, es algo así como que no me salió bien esta mano, pero ya mejorará en la próxima página. O sea, porque si nos quedamos a hacer mucho tiempo esa mano no avanzamos y en realidad tiene que salir todo el cómic. Y eso también es ser profesional y eso también yo me lo planteé desde el inicio. Yo soy un profesional y tengo que trabajar allí todos los días como, o sea, ¿por qué? Porque cuando tú trabajas para una empresa, todos los días vas a trabajar. No importa si estás con sueños, y no importa, porque tú tienes que estar ahí en ese lugar todos los días. Y ese mismo respeto tenemos que mostrar a nuestro trabajo. Aquí no hay un jefe que yo tenga al lado, salvo mi mujer, pero no hay un jefe que me diga lo que tengo que hacer. Entonces, yo soy el jefe. Y si ese día salgo en la tarde a hacer algo con mis hijos o mis hijas y mi hijo, pues regreso y recupero el tiempo que no he trabajado hasta más tarde en la noche. La cosa es que ese día haga la página que tengo que hacer. O una página, o adelanto la página del día anterior, si es que avanzo más rápido. Entonces, esa es, tenemos que tratar de ser profesionales y mostrar el respeto. Sí hay días que las cosas demoran más en salir, pero también lo que nos ayuda a cubrir eso es la técnica. Cuando tenemos técnica para lograr esos objetivos, usamos la técnica. Entonces, yo en Bellas Artes aprendí a tener tipos de acabado desde algo muy simple hasta algo muy complejo. Entonces tengo la técnica de cómo llegar a cada cosa que me planteo. Y bueno, ya cuando vives de esto, yo también siempre digo, el hambre te hace avanzar. Arrea, latiguea al caballo para que avance el caballo. Entonces, yo relaciono esto, además, esto es un oficio para mí, aparte que amo, esto es inherente a mí y sí tiene cosas artísticas, pero también es mucho de oficio, es como un carpintero que todos los días tiene que clavar el martillo y una serie de martillos de un punto a otro. Esto es muy parecido a eso. Y Y además, como Luis, te a digo, eso, respeto. y respeto, y además que no hay excusas para no entregar una cosa a tiempo. Nunca, y tienes razón, nunca hay excusas. No hay excusas porque si tú empiezas a poner excusas, tú estás fallando. Que hoy día me dio pereza, hoy día tuve que salir a comprar. Sí, yo llevo a mis hijos al colegio todos los días, los recojo todos los días. A veces cocino con mi mujer aquí todos los días y los días martes juego fútbol con mis amigos y los días sábados voy a ver a mi padre y los días todo eso lo hago paralelamente a mi trabajo y no fallo en las entregas, porque no me permito fallar en las entregas. Cuando logras la técnica y las herramientas adecuadas, que yo trabajo en digital y el Clip Studio ahora me permite avanzar de una manera que antes de manera analógica hubiera sido imposible, pues aprovecho la tecnología a mi favor y trabajo de esa manera. Y eso también yo desde muy chico, desde muy joven me puse eso en la cabeza. No hay excusas. Si no has llegado al punto que quieres es que todavía te falta trabajar. Y hay que ponerle más empeño, más ganas, más trabajo. No es magia, es trabajo, es constancia, es seguir dibujando y seguir dibujando y seguir dibujando. Y bueno, eso. Muy bien, muchas gracias Luis y muchas gracias Joseph por la pregunta. No sé si vamos a tener un tiempo para alguna pregunta más o un par de preguntas más. Nemesis, ¿quieres preguntarle algo a Luis? Si no, pasamos a Ana, como queráis. Os doy paso. A ver. Yo, la verdad es que ahora mismo no se me ocurre nada. Quería ver preguntando algo bastante similar a Yusef y se me ha quedado bastante aclarado. Muy bien. Qué bueno. Estupendo, Eso es muy bueno. bien. Eso es bueno. Ana, gracias Nemesis, ¿alguna cosita que quieras preguntar? Aunque ha llegado ya último, es ya para ir terminando y ya nos despedimos. A ver. No sé si se me escucha. Sí. Sí. Pues realmente no tengo nada que preguntar por eso. Yo pensaba que yo no iba a llegar tan tarde. Pero bueno, si quieres decirnos una última palabra así para que quede bonito y se cierre la sesión. Adelante. A ver, bueno, lo que yo puedo decir es que si yo pude, todo fue de verdad. O sea,
Esto suena, no es falsa modestia, ni es nada, es que No creo, es, no es. creo que en el camino incluso vamos descubriendo objetivos nuevos. Pero la cosa es intentar y hacer, porque probablemente, como bien Jorge menciona, el punto final no sea Marvel ni DC, puede ser Dark Horse, Image, incluso para los que estamos metidos en esto, no sabemos dónde vamos a terminar. La cosa es empezar y caminar y caminar y caminar. Y yo me preocupé, sí, siempre en tener trabajo solo de dibujante, de ilustrador, porque el amor propio me ha hecho moverme mucho también y salir adelante, ¿sabes? El no permitirme fallar, o sea, fallar sí, está bien fallar para aprender, pero no permitirme no llegar a mis metas. Y por las metas se trabaja, no se sueña. Soñar está bien, está bonito para plantear, pero hay que trabajar, hay que hacer contactos, hay que insistir, escribir, llamar, ser muy porfiado, porque no hay otra manera, a menos que seas un genio. Y si ocurre que te llaman y eres un genio y eres genial, pues perfecto. Y a partir de ahí viene el tema de mantenerse, que es otra cosa, que es de lo que estábamos hablando. Todos los días sentarse aquí a trabajar, todos los días. Yo soy además embajador de la marca Wacom, que también llegué Ah, preguntando yo, hablando yo, conversando con ellos y, o sea, tengo un tablero aquí de 27 pulgadas. Es hermosa esta Cintiq, pero me permite finalmente trabajar mejor y más rápido. Y son pasos que se va logrando, pero yo creo que eso, la constancia, no quedarse callado, el miedo, todos tenemos miedo cuando enviamos mails, cuando preguntamos cosas que nos puedan rechazar, que nos puedan decir que no. Mi amigo Santi Selvi siempre me dice, el no ya lo tienes, entonces podría solo haber el sí, tal vez, entonces, ¿por qué no lo intentas? Si yo no hubiera pensado eso, un chico como yo de Lima, de un barrio ni adinerado, ni nada de eso, no hubiera logrado lo que ha logrado, porque y a la vez vi a gente que lo había logrado y que había pensado como yo, que sí se podía, que había que intentarlo. Y ya quisiéramos en Perú tener la cantidad de salones que ustedes tienen de anime, de manga y de cómic. Ya quisiéramos que al año viniera la cantidad de editores que van a España o que hubiera los autores para poder vaya, preguntarle cosas vaya. y no las tenemos. Y no las tenemos, y aún así lo he logrado. Quiero decir que, por eso decía, si yo lo logré desde el mundo, desde el punto del mundo donde me tocó nacer, créanme que ustedes tienen allí muchas posibilidades, tienen gente profesional a la cual acercarse, consultarle cosas, pero aún así nadie, ninguno de ellos les va a conseguir el trabajo. Ustedes tienen que porfiar con eso. Así es. Y para adelante, siempre digo, para adelante siempre. Vamos, Luis, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo lo respaldo y además se lo digo mucho aquí en la Asociación de Nakama Pro de Almería, a los chicos, a las chicas, que de verdad que tienen mucho talento y vamos, que se esfuerzan y todo. Nosotros en Almería pues tenemos una situación un poco especial porque a pesar de estar en España estamos en una zona un poco aislada a nivel de infraestructura, por falta de trenes, por falta de, digamos, buenas carreteras y tal. Estamos en la esquina del sur de España, en el sureste, Sí, sí. entonces, pues, famoso por los spaghetti western, por cierto. Y bueno, pues, hablando... Claro que sí, claro que sí. Sí, y sí, bueno, sí, sí, sí. y bueno, pues que está todo ese tema del cine, ¿no? Pero el tema del cómic, pues no se ha desarrollado tanto. E igualmente, pues ya te digo que el talento no habla de lugares. Esto lo decimos siempre en Cómic Mundial. El talento no habla de lugares y el esfuerzo tampoco. El esfuerzo tampoco, o sea, el esfuerzo se lo labra uno mismo y poco a poco, como comenta Luis, es ir saliendo, ir contactando, ir recibiendo ese feedback también para hacerte crecer, para Sí, hacerte sí, aprender y bueno, pues sin ningún miedo. El miedo es normal, como ha dicho Luis, es claro. completamente normal, en pequeñas dosis, por supuesto, pero siempre que encuentres a la persona adecuada que te pueda decir, mira, esto tienes que corregirlo porque te va a beneficiar después, te va a beneficiar. No es que te O lo digo sea, para fastidiar, claro. claro, humildad y, como tú dices, lo del miedo, la diferencia entre quien lo logra y no lo logra muchas veces es que el que lo logra lo hace con miedo igual, tiene miedo, pero da el paso. Y el que Eso es. no tiene miedo y no lo... O sea, yo no era ni de cerca el mejor de mi promoción en Bellas Artes, de dibujo ni nada. O sea, a ver, no era malo, pero no era el Claro, mejor ni nada. sí, sí, es que a Pero priori está ahí en el top, sí.
pero muchos que eran mejores que yo, pues no han cultivado su habla, su intelecto para poder hacer relaciones, contactos, conversar, trabajar en los tiempos, como yo estoy explicando, y yo sí me preocupé en eso. Y ahora, felizmente, me ha dado resultado. Entonces, este gran resultado, digamos, de Marvel, pero hay vida antes de Marvel. Todo lo previo a Marvel ha sido un viaje espectacular que yo no lo cambiaría por nada. Me ha costado muchísimo. Todos esos trabajos, o sea, que hemos visto de cómic, yo los empezaba a hacer a las 6 o 7 de la tarde y terminaba a las 11, 12 o 1 de la madrugada todos los días para poder tenerlos listos porque yo quería hacer cómic. El amor propio que tengo era así, me decía, no te puedes morir sin haber hecho cómics. Está bien tu trabajo de dibujos para comer, para la casa, para la familia, pero esto otro es lo que quieres hacer y hacia ahí tienes que ir. Claro. Entonces, eso, hay que Y tirar, ¿no? además me gustaría destacar el haber hablado de toda tu carrera en este sentido, de decir, desde tus primeros pasos hasta ahora, porque esto es algo que uno no es como decir, ¡ay, qué bien! Vas a publicar en Marvel, qué mágico, Bueno, ¿no? pero- No, ya no, no, está, de la no. noche a la mañana, Luis, así ya estás en Marvel. Sí, Y dices, madre mira, mía, todo lo que lleva ya detrás ya encima. sí, yo decía cuando no sabía nada de esto, decía, mira ese, qué suerte, que claro, porque nació en tal sitio, o porque su padre no sé qué cosa, o lo que sea. Sí, sí, qué suerte. Y entonces luego dije, no, no, mira todo lo que ha trabajado, mira todo lo que ha hecho. O sea, y el Internet ahora nos permite algo fabuloso, que es poder llegar a lugares donde no se podía. Antiguamente la gente de Latinoamérica viajaba a la San Diego Comic Con Eso para es. para que le revisaran el portafolio y muchas veces le dijeran o no estás listo o dedícate a otra cosa o le decían sí tienes talento pero regresa el próximo año y había que volver Vaya, a pagar otro otro boleto de viaje. avión al otro año, otro viaje, con todo lo que eso significa. Y por ejemplo, desde Perú nosotros necesitamos visa para ir a Estados Unidos. No a cualquiera le dan la visa. Imagínense Qué horror. el trajín, el esfuerzo, incluso con amigos, antes de ver el tema con Internet, como desde aquí vemos, o sea, lo de los salones de España como algo muy grande y todo esto, habíamos hablado incluso, y si vamos a España en un día que haya algún editor para que vea nuestro trabajo, o sea, imagínense, nosotros, y entiendo que Almería no haya rutas, pero están a horas nada más de alguna de esas opciones. Nosotros estamos Claro. Uf, a 12 horas en otro continente y aún así hay gente que le piensa hacerlo. claro, Y claro. para que vean su portafolio. Luis, si de Entonces, aquí a Barcelona, de Almería a Barcelona es 1 hora de avión. Ya está. O sea, ya, nosotros yo qué cuando estaba en broma, España, qué son broma. 12 horas y el boleto cuesta, el billete de avión cuesta 1.250 euros más o menos. Una locura, una locura, una locura. Es que de verdad tenéis un mérito enorme allí, vamos, de verdad, los que dais el salto a Estados Unidos especialmente, tenéis un mérito grandioso y sobre todo con las condiciones que vivís día a día y todo el lastre de años anteriores, la falta a lo mejor de apoyo, de respaldo, de desarrollo en cuanto a lo mejor cultura, en cuanto a educación, cosas que la verdad Sí, son muy tristes, ¿no? Pero al final el ahínco, el esfuerzo, la ilusión que le habéis puesto y el talento, por supuesto, ahí, eso es ahí tenéis la recompensa los que llegáis ahí y que espero que a más dibujantes, en tu caso peruanos y de otros países, ¿no? Pero en tu caso más cercano, peruanos, sea un referente para ilusionar a otros aspirantes y decir, ay, Luis Morocho lo consiguió, yo también puedo conseguirlo, no solo aquí en España, sino allí también, por supuesto, ¿no? Que ojalá que si mejoren las uno, cosas allí en Perú. si uno lo consigue, quiere decir que sí se puede. Y ya te jodiste porque ya no tienes excusa. O sea, si ese lo consiguió, ya tú tienes que o sea, ir para allá nomás Claro. y a ver también si se te da, ¿no? Uh -huh. Pero si se te da, vamos a ver, o sea, tienes que darlo todo y acabar la batalla intentándolo, porque otra cosa es decir, que Estados Unidos, los superhéroes son una mierda, sí, sí, pero nunca lo intentas. Te hubiera gustado, pero nunca lo intentas. Y otra cosa es morir intentándolo y bueno, si se da bien, si no se da, nada te asegura que se dé. Y eso también es lo entretenido del viaje. La adrenalina que te da y la Claro. angustia de se dará o no se dará. Pero bueno. Claro, y además, ya para terminar, Luis, decir que al final, al fin y al cabo, lo que queremos es transmitir lo que nosotros sentimos, vemos, nuestras inquietudes a través del arte, del dibujo, ¿no? Entonces, es el medio en el que mejor nos expresamos en este sentido.
entonces, hacia la vida, ¿no? Hacia la gente, como hablábamos con el Claro. Guachimán, cómo ese personaje ha calado tanto a nivel local, ¿no? Y cómo lo que te hizo sentir, Claro. ¿no? O sea, Además, lo que rescatamos es la interpretación de la realidad, lo que el artista puede plantear. El realismo es hermoso, como técnica es fabulosa, pero siempre habrá una fotografía que lo saque mejor. Para mí, ojo. Pero el técnico, el mérito que tiene técnico es espectacular. Pero yo siempre prefiero la interpretación de cada artista. Por eso, en el caso del cómic, Jack Kirby me gusta tanto, Frank Miller, Humberto Ramos, tanta gente increíble que te da su versión de la realidad. Entonces, seamos honestos con nuestra forma de dibujar, de narrar, de contar, porque tal vez lo de cada uno no vaya, tal vez por superhéroes quieran hacer otras cosas y perfecto también. Y el mundo lo va a agradecer finalmente. O sea, al final ganamos los lectores, gana el autor y esto se suma, siempre, siempre suma. Claro que sí, Luis. Bueno, chicos, pues vamos a dar por terminada esta grandísima entrevista con Luis Morocho. De verdad, Luis, ha sido un placer inmenso contar contigo, con toda tu experiencia, con vamos, todos estos consejos, ya no solo de dibujo, sino de vida. O sea, directamente, es todo un filósofo ya, madre mía. No, Pero de verdad que lo apreciamos muchísimo. Como decía antes, Yusef, es todo un honor haberte tenido aquí con nosotros. De verdad, aprendemos muchísimo contigo y nos inspiras muchísimo aquí. Y espero que a los telespectadores de este podcast, de esta entrevista, pues también les haya inspirado, de verdad, porque eres un ejemplo para nosotros. Fíjate que lejos estamos con esta magia de la tecnología, ¿no? Que bueno, nos une ahora en este momento, en este instante, pero al final lo importante es que nos comunicamos y estamos aprendiendo muchísimo, y esto es pura riqueza, todo esto que hemos estado conversando. Muchísimas gracias, Jorge, de verdad. De todo corazón, gracias por el inmenso respeto que has mostrado hacia mi persona, al haberte documentado con todas las imágenes que tienes, al haber investigado lo que he hecho. De verdad lo valoro mucho, lo aprecio mucho. Gracias a los chicos también del proyecto de Nakama, y de verdad por preguntar. Las preguntas son súper interesantes las que han hecho. Creo yo que sí, que ha ayudado y ayudará a quien vea este video. Y gracias, Jorge, de verdad, de todo corazón. Me he sentido muy, muy, muy a gusto, de verdad. Gracias, maestro. No, me alegra muchísimo, Luis, y deseo la mayor de las suertes con ese Marvel Voices, comunidades que, vamos, que seguro que va a gustar mucho, y de verdad yo creo que va a dar su golpe, su impacto en Perú, y va a decir a la gente, uy, ahí va a salir un caldo de cultivo de chavales y chavalas que van a decir, Dios, esto ya se mueve, esto ya va a ser yo, a mi modo de ver, tengo la intuición de que va a ser un gran paso para adelante para el cómic en Perú, por supuestísimo. Y bueno, decir que prontito estarás de nuevo conectado con Almería, con nuestros amigos del Planeta Duna, voy a tomar una nave espacial al planeta para ir al planeta otra vez. Para ir al planeta otra vez, el próximo, me parece, 6 o 7 de septiembre. Estad atentos porque Luis Morocho estará con los amigos de Planeta Duna, con Antonio Almécija, con Javi Sánchez, con Ron Moreno y demás amigos de la Asociación de Dibujantes de Cómics de la Duna, de la Almería. Bueno, Luis, pues nada, lo dicho, un inmenso honor y placer tenerte aquí con nosotros en Cómic Mundial, y os esperamos aquí en más programas, en más podcasts, hablando de la actualidad del cómic y del manga, y también entrevistando y conociendo más rincones del cómic en el mundo, alrededor del mundo, para llegar a todos los lugares y a cada corazón de cada artista y de cada lector. Lo dicho, Luis, un placer inmenso. Nos vemos próximamente. Hasta pronto y adiós. Adiós.